¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Horizonte Sur Global. Hoy tengo enfrente mío el compañero Agustín Antoñades. ¿Cómo andas, Agus? He vuelto. Muy bien, ¿Volviste? muy bien. Cuidándole el lugar a Lu, que bueno, sabemos que lo hace muy bien. Vamos a hacer lo posible por estar a la altura. Bien, bien. Vamos entonces a empezar hoy con el programa. Bueno, primero obviamente agradecerles por estar ahí. No olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube, denle like, nos ayuda mucho a buscar llevar el algoritmo para nuestro lado, lograr encontrar más vistas, así que les pedimos eso principalmente. Totalmente, la difusión siempre nos viene bárbaro, compartir, me gustear, comentar. Sabemos que es un espacio que existe como pocos, porque realmente no muchos medios hablan desde este lado de la grieta, diríamos en Argentina, y en ese sentido también los y las queremos invitar a que se sumen a la comunidad BTV. Quienes tengan ganas, ahí va a aparecer un QR en pantalla. Escaneándolo pueden definir un monto por el cual ustedes aportan a este proyecto popular y autogestivo que realmente es muy necesario en esta trinchera comunicacional en lo que es la batalla cultural, ¿no? Y además, si estás en Argentina, participás de diversos sorteos. Tal cual. Bueno, hecha la invitación, ojalá puedan sumarse, ahí está el QR en pantalla, lo pueden escanear con su celu, si no en redes sociales nos encuentra como Barricada TV. Nos metemos en el tema del día, vamos a hablar hoy sobre Colombia, porque realmente ocurrió un hecho histórico que tiene que ver con la condena que recibió el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. Sí, él fue condenado a 12 años de prisión y nos parecía importante hablar sobre esto, primero y fundamental, por esto que decíamos, ¿no? Es el primer expresidente de Colombia que recibe una condena. Ahí estamos viendo las imágenes de Uribe y es, decía, el primer expresidente en ser condenado. En segundo lugar, porque hablar de Uribe implica hablar sobre una de las personas más poderosas del país, con una influencia que nos remite a más de 30 años de actividad en la vida política, y creo que nos quedamos cortos, ¿no? Al decir esto. Ahí estamos viendo las imágenes del juicio. Y también porque hablar de Uribe y de su condena nos lleva a uno de los problemas más graves que vivieron y viven los colombianos y colombianas, que son los vínculos entre el poder económico, el poder político y los grupos paramilitares. Es así como decís, Juan. Uribe es primero un símbolo de la derecha colombiana, sin dudas. Gobernó 2 periodos consecutivos entre el 2002 y el 2010, pero metámonos en particular en esta causa en la que fue encontrado culpable por manipulación de testigos, específicamente por soborno en actuación penal y fraude procesal. La jueza Sandra Liliana Heredia del Tribunal de Bogotá lo condenó a 12 años de prisión que el político, que tiene 73 años, cumplirá en su domicilio. Bueno, como decíamos, este juicio empieza en 2002, esta sucesión de juicios, podríamos decirle, cuando Uribe presentó una demanda de difamación contra un político colombiano que se llama Iván Cepeda. Nos parece importante hablar un poco de quién es Iván Cepeda, ha pasado por la pantalla Horizonte Sur Global también. Cepeda, como decíamos, es un político, actualmente ocupa un lugar como senador, ahí lo estamos viendo en pantalla. Y es el hijo de Manuel Cepeda, que fue asesinado en el año 1994 por grupos paramilitares durante el genocidio a la Unión Patriótica, que se cobró la vida de más de 5.000 personas, ¿no? Por su historia y su compromiso con la verdad, y Cepeda también fue el fundador del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado. Sí, una historia muy fuerte, pero además muy de reivindicación, ¿no? A partir de la lucha. Volvamos al caso. Cepeda había presentado ante el Congreso testimonios de 2 personas que alegaban que Uribe y su hermano Santiago fundaron y financiaron en los años 90 al grupo paramilitar Bloque Metro. Esto fue en Medellín entre el 95 y el 98, cuando Uribe era gobernador. El testigo clave para sustentar esta denuncia fue el paramilitar Juan Guillermo Monsalve, hijo del capataz de Hacienda. Sí. Bueno, como decíamos entonces, esta es la demanda que presenta Uribe contra Cepeda. En el año 2018 la Corte Suprema desestima este caso, pero pega una vuelta muy interesante porque la justicia empieza a investigar a Uribe por aquello mismo que él decía que había hecho Cepeda. Es decir, la justicia dice, mirá, Uribe,
Cepeda no manipuló testigos. El que lo hizo, o tenemos una enorme cantidad de pruebas para decirlo, fuiste vos. Entonces abre un proceso judicial contra el presidente, el expresidente, ya deberíamos decir, Álvaro Uribe. Tras varios cambios de fiscal, en abril de 2024 la causa se reactivó con el llamado a juicio al expresidente por los delitos ya mencionados. La defensa intentó aplicar maniobras dilatorias para impedir que el juicio concluyera antes del vencimiento de término, dado que los delitos de los que se lo acusa prescriben en octubre de 2025. Ya, era hora de esto, ¿no? Sí. Bueno, entonces, como decíamos, entre febrero y junio de este año se desarrolló ese juicio en el cual se encuentra culpable a Uribe, y se señala también a uno de sus abogados, Diego Cadenas, que por presionar a ex miembros de grupos militares, como decíamos, ofreciéndole sobornos para testificar en contra de Iván Cepeda, en contra de lo que decía Iván Cepeda. Eso es lo que se halla en el juicio judicial como algo que ocurrió. Bueno, vamos a escuchar, si te parece, el testimonio del expresidente. A todo esto estamos hablando de una Colombia en contexto del gobierno de Gustavo Petro, al cual acusa de persecución y acusa de estar detrás del proceso judicial que lo condenó. Vamos a ver el testimonio, si te parece, y volvemos. Esta tarde comparecí al juzgado de Río Negro. Me había citado para el próximo lunes para formalizar mi encarcelamiento domiciliario, que estoy cumpliendo desde el pasado viernes, con la identificación de preso. Continuaré y aumentaré la lucha para que Colombia en el 26 derrote la naciente mordaza neocomunista, porque si se consolida, acabará con la nación y el halago a los trabajadores se convertirá en un fracaso social total. Bueno, la amenaza neocomunista, un lenguaje muy de esta época, ¿no? Que habla también de cosas que pueden volver a decir, pero además se reactivó la internacional de derecha, porque el grupo Libertad y Democracia, junto con varios ex jefes de Estado de la derecha latinoamericana, quieren instalar que se trata justamente de un proceso ilegítimo. En ese sentido sacaron un documento que fue firmado, por ejemplo, por Mauricio Macri, también por Guillermo Lasso, el ecuatoriano, por el paraguayo Mario Abdo Benítez y por el empresario mexicano y también expresidente Vicente Fox. También firmó, cuando no, el venezolano Juan Guaidó, que no fue presidente, pero bueno, él se autopercibe así que decidió firmar. Aparece, siempre en esa calidad. Sí, tal cual, aparece. Bueno, antes de pasar entonces a la entrevista, queremos dimensionar un poco con algunas cifras lo que es, ¿no?, el alcance de la violencia en Colombia, donde obviamente las cifras siempre se quedan chicas para intentar entender este tipo de hechos, de esta violencia que es sistemática, funcional y profundamente política, ¿sí? Según datos de la Comisión de la Verdad, solo entre el 1985 y el año 2019 en Colombia hubo 120.000 ejecuciones extrajudiciales, 60.000 personas desaparecidas y aproximadamente 8 millones de víctimas de desplazamiento forzado. En este contexto, el expresidente no es un espectador ni una víctima, es un protagonista. Uribe no solo gobernó en medio de una de las etapas más sangrientas del conflicto, sino que su mandato consolidó una doctrina de seguridad que legitimó la eliminación del enemigo interno. Además de las miles de muertes, su gobierno obstaculizó la participación política, estigmatizó a la oposición y debilitó enormemente los canales democráticos. Sí, resulta particularmente cínica la denuncia de violación de los derechos humanos que lanza tanto Uribe como quienes lo defienden, todo esto teniendo en cuenta que durante su presidencia se cometieron atroces violaciones en este sentido. Podemos mencionar, por ejemplo, los falsos positivos, que no son otra cosa que los crímenes cometidos por principalmente miembros del ejército contra jóvenes pobres que eran presentados como guerrilleros abatidos en combate. Con esto lograban algún ascenso, alguna condecoración, y estos falsos positivos implicaron por lo menos 6.000 desapariciones forzadas de civiles y ejecuciones cometidas entre los años 2002 y 2008.
la defensa de Uribe apeló la decisión de la jueza en la audiencia de principios de esta semana, con lo que el caso iría a la segunda instancia, que será el Tribunal Superior de Bogotá. Allí se puede confirmar la condena o modificar el fallo. El tribunal tiene, como dijimos, solo hasta octubre de este año para decidir, ya que está próximo el vencimiento de los términos. Después de esta instancia quedaría la última, que es la Corte Suprema. Bien, como decíamos entonces, un Uribe culpable, 12 años de cárcel, pero queda la denuncia original presentada por Iván Cepeda, las que les mencionábamos anteriormente. Conocer cuáles son los vínculos que hay entre Uribe y los grupos paramilitares, ¿no? Y en ese sentido, tal vez este fallo sirva para poder empezar a indagar de una manera un poco más precisa en esas temáticas. Pero vamos a meternos directamente en la entrevista del día de hoy. Nuestro invitado, José Marulanda, periodista colombiano de larga trayectoria, muy reconocido allá. Te agradecemos muchísimo, José, por tu tiempo para charlar con nosotros. Y bueno, empezamos por preguntarte, sabemos que seguiste muy de cerca este caso y queríamos pedirte que nos ayudes, estando vos allá en Colombia, a dimensionar este caso. ¿Cuál es la dimensión que le das a esta condena que recibe Álvaro Uribe Vélez? Colegas, muy buenas tardes desde Colombia, desde Cuestión Pública, pues agradecidos por la invitación que nos hacen a este programa. Y bueno, la dimensión es que, como ustedes lo han dicho, es el primer expresidente condenado penalmente y se hace esta condena a un año de nuevas elecciones en el país. En el 2026 vamos a volver a tener elecciones y llega en un momento en que el expresidente Álvaro Uribe pues había comenzado ya a participar en campaña electoral. Lo importante de esta dimensión es que Álvaro Uribe se le ha denunciado por muchos casos, uno de ellos, digamos, de tener esta presunta vinculación con la conformación de haber participado él y su hermano con grupos paramilitares, ¿cierto? Que es el origen de todo esto, es que dos ex paramilitares, Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve, en entrevistas con el senador Iván Cepeda en agosto y septiembre de 2011, declararon que ellos tenían información o eran testigos de que los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez participaron, dicen ellos, en el bloque metro de las nacientes Autodefensas Unidas de Colombia, nacientes porque en ese momento apenas los grupos paramilitares estaban como organizando en este gran ejército llamado Autodefensas Unidas de Colombia. Entonces, la dimensión es que este caso, esta condena no es por relación con grupos paramilitares, pero tiene un estrecho vínculo con eso, porque Uribe demanda a Iván Cepeda en el 2012 diciendo que esas entrevistas que Iván Cepeda logró en agosto y septiembre habrían sido ofreciéndoles dádivas o beneficios jurídicos a estos testigos. Es decir, prácticamente que les habría ofrecido dinero o ventajas jurídicas para que mintieran. ¿Cuál es la mentira según Álvaro Uribe? Pues que él y su hermano Santiago Uribe habrían hecho parte del bloque metro de las Autodefensas Unidas de Colombia. Por eso tiene esa relación y a partir de allí, como ustedes muy bien lo informaron, pues entra esta investigación de la Corte Suprema contra Cepeda y se voltea. Esa es otra de las dimensiones, que terminó un boomerang, la denuncia siendo un boomerang la denuncia de Álvaro Uribe contra Cepeda, y segundo, que Uribe se empeñó, se empecinó en decir que Cepeda le habría ofrecido estos beneficios a Monsalve y eso nunca se comprobó. Entonces, lo que sí al final se comprobó en esta condena es que Uribe determinó a otros, en este caso al abogado Diego Cadena, determinó dolosamente, incluso dijo la jueza Sandra Heredia, para que lo sobornaran a él y a otros dos paramilitares y cometieran fraude procesal contra la justicia, que es en resumen, fraude procesal es hacer un documento con mentiras que se le haga llegar a la autoridad judicial para que la autoridad judicial, con base en un documento judicial falso,
tome medidas equivocadas y pues así se cometa el fraude. Esa es la dimensión que logran condenar penalmente a un expresidente por determinar que se sobornen 3 testigos. Para cerrar esta primera respuesta, los testigos fueron Juan Guillermo Monsalve I, Carlos Enrique Vélez el segundo, que fue un ex paramilitar del Frente Cacique Pipintá, y la tercera, ex paramilitar también sobornada, según el fallo de la jueza Sandra Heredia, un fallo de primera instancia, fue Euridice Cortés, alias Diana. Y el fraude José. procesal, sí, dime. Sí, sobre eso me quería meter. Ahora te vamos a consultar más sobre, como vos señalabas, este fallo puede ser la punta del iceberg que demuestre la vinculación de un sector político con el paramilitarismo. Pero te quiero consultar antes de meternos ahí, cuáles son las principales pruebas que permiten determinar el fallo de la jueza Sandra Heredia. No, las pruebas más Con Juan contundentes. sí, con Juan Guillermo Monsalve, varias interceptaciones telefónicas a Álvaro Uribe, en conversación con Diego Cadena, con el abogado Diego Cadena, interceptaciones en donde hablaban del testigo Juan Guillermo Monsalve, y según la jueza Sandra Heredia, allí hablan de, sobre todo con Juan Guillermo Monsalve, de una revisión de la condena de Juan Guillermo Monsalve. Monsalve está condenado a 40 años por secuestro. Y en las conversaciones, en las pruebas judiciales, Diego Cadena le comenta al expresidente Álvaro Uribe que le ha ofrecido una acción de revisión, que es un término jurídico en Colombia, para que la Corte Suprema de Justicia revisara la condena a Juan Guillermo Monsalve. Y dos, unas grabaciones hechas con un reloj espía que Juan Guillermo Monsalve utilizó para grabar en prisión. Juan Guillermo Monsalve está detenido en la cárcel La Picota de Bogotá, y Diego Cadena fue a visitarlo, y hay grabaciones de ese encuentro, y fue a visitarlo Diego Cadena, según el fallo de la jueza, pues ofreciéndole esta acción de revisión para que se retractara de esas, para que dijera que eso que él ha dicho de Álvaro Uribe era mentira y que fue por ofrecimientos de Iván Cepeda. Dos, sobornos económicos, o sea, giros económicos de dinero al ex paramilitar Carlos Enrique Vélez, pagos a través de familiares o personas cercanas a él, pagos que según Vélez se hicieron para que él declarara ante la Corte Suprema de Justicia que Iván Cepeda le habría ofrecido unos beneficios, cosa que era falsa. Entonces esa es la segunda prueba, giros económicos que Uribe, dice la jueza Sandra Heredia, pues determinó en cadena esos sobornos, ¿cierto? Y nunca los frenó y nunca los paró, según el fallo. Y el tercero, en ese caso de soborno, fue también giros económicos a una ex paramilitar llamada Euridice Cortés para que faltara la verdad en declaraciones contra el senador Iván Cepeda. Esas son las tres evidencias del caso de soborno. Y en fraude procesal, 4 cartas, que contenían información falsa sobre que Cepeda estaría ofreciendo beneficios judiciales para declarar en contra de Álvaro Uribe, cosa que según la Corte Suprema y la misma Fiscalía nunca se pudo probar. Esas son las pruebas más importantes que la jueza tuvo en cuenta para condenar a Álvaro Uribe. Clarísimo, José. Te pregunto ahora un poco por el grupo, el bloque Metro, que nos cuentes un poco quiénes son y qué vínculos podría decirse que existen con Uribe, si es que existen esos vínculos de todo esto que nos estás diciendo, qué es lo que se desprende un poco de todo eso. Mira, lo que dijo Juan Guillermo Monsalve en esa entrevista, y está en cuestionpublica.com, o sea, nosotros la publicamos para todas las personas que la quieran ver. Juan Guillermo Monsalve estaba detenido en ese momento en una cárcel de un sector de Colombia que se llama Cómbita, y ahí Cepeda llega a hablar con él porque Cepeda en el año 2011 hizo giras por las cárceles del país verificando la situación humanitaria de los presos colombianos, información con la que luego hizo un debate de control político contra el Instituto Penitenciario.
En esa entrevista, Juan Guillermo Monsalve dice que él y su familia estuvieron en una hacienda llamada Guacharacas, una hacienda ubicada en el departamento de Antioquia, en donde su padre, Óscar Monsalve Correa, trabajó, como ustedes lo decían, como capataz, como mayordomo, como el encargado de la finca. Esa hacienda tuvo varios ataques de la guerrilla del ELN, del Ejército de Liberación Nacional, a mediados de los años 90, y dice Juan Guillermo Monsalve que él, luego de esos ataques, fue testigo lo dice Juan Guillermo Monsalve, lo ha dicho en entrevista con Cepeda y en otras declaraciones judiciales, que se conformó un grupo privado que se denominaba Bloque Metro, que se encargaba y que funcionaba en esa hacienda Guacharacas, que fue propiedad de los hermanos Uribe. Esa es la primera relación, ya no lo es, hace mucho tiempo no lo es, pero esa hacienda fue propiedad de ellos. Y allí, dice Juan Guillermo Monsalve, funcionó un grupo que comenzó a dedicarse al robo de gasolina. Por allí pasaba un oleoducto y robaban gasolina. Por eso uno de los comandantes de ese grupo, según la información de Monsalve, les tenía el alias de Tubo, que es el señor Luis Villegas. Y ese grupo, que nació en la hacienda Guacharacas, es lo que luego ya las investigaciones judiciales y demás han dicho que fue el germen, y Monsalve lo ha sostenido, del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia, grupo paramilitar que cometió masacres en Antioquia. Y Monsalve, para cerrar, digamos, lo que dijo en el juicio, a pregunta de la fiscal Marlene Orjuela, dice usted, ¿cuáles son sus pruebas para afirmar que los hermanos Uribe Vélez habrían participado en el Bloque Metro? Y Monsalve, dentro de sus respuestas, dice una que nosotros difundimos en Cuestión Pública, y es que cuando ese grupo denominado Bloque Metro tenía enfrentamientos con la guerrilla del ELN, guerrilla que quemó partes de la hacienda, se robó ganado y demás, Luis Alberto Villegas, el que les dice, tiene el alias de Tubo, dice Monsalve que él presenció una llamada de Luis Alberto Villegas al entonces gobernador de Antioquia, estamos hablando del 95, 96, 97, Álvaro Uribe, para que le reforzaran la seguridad. Y dice, Juan Guillermo lo dijo en el juicio, llegaban un día o 2 días después de esa llamada soldados del Ejército Nacional para ayudarles, según Monsalve, al Bloque Metro a combatir a la guerrilla del ELN. Esa fue una de las respuestas que dio en juicio, o sea, que todo el mundo pudo conocer, y es parte muy general de las pruebas que en el juicio se conocieron de esta presunta vinculación de Álvaro Uribe con el Bloque Metro. Bueno, José, muy claro. Te quiero consultar ahora por el contexto, sobre todo para los que no estamos en Colombia. Obviamente esta no es ni la primera ni la segunda denuncia que tiene Uribe en su contra. Más de 200 procesos judiciales enfrentó el expresidente, y enfrentó es una forma de decir porque la verdad es que nunca avanzaron las causas. Te quiero pedir primero que nos cuentes cuáles son esos factores de poder que consiguieron blindar a Uribe, y por otra parte, ¿qué cambió en Colombia o por qué motivo esta vez sí se pudo avanzar, aunque sea una condena en primera instancia? Bueno, como ustedes lo han informado, pues Álvaro Uribe fue presidente en 2 periodos, 2002-2006 y 2006 y 2010. Antes había sido gobernador de Antioquia, antes había sido también senador, y después del 2010 él vuelve al Senado de la República, y fue el senador en esos años del 2014, fue el senador más votado del país hasta ahora, ha sido el senador más votado. Y su presidencia tuvo una muy alta votación, fue reelecto, digamos, se aprobó la reelección con varias denuncias de irregularidades en el Congreso al aprobar esa reelección, y eso hizo que
en su política, al llegar a ser presidente, estableció una línea llamada la seguridad democrática, que ha sido muy cuestionada desde organizaciones de defensa de derechos humanos en Colombia. Eso lo hace un hombre doble, o sea, 2 veces presidente, senador, con un caudal político tremendo, y por eso es que en el 2018, cuando todavía es senador, lo empieza a investigar la Corte Suprema de Justicia, para mostrar qué fue lo que cambió. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Que él ya es senador, ya no es presidente, y se somete al fuero de la Corte, porque en Colombia la Corte Suprema es la que investiga a los senadores por el fuero especial que tienen. Y en 2020 surge la primera medida de aseguramiento contra Álvaro Uribe, ordenada por un magistrado llamado César Reyes, que dice que porque Álvaro Uribe puede, en este mismo caso, ¿cierto? Estamos hablando del mismo proceso de soborno y fraude, Álvaro Uribe puede determinar, presionar testigos, desviar la investigación, le ordena una medida de aseguramiento también domiciliaria, y Álvaro Uribe renuncia al Senado para escapar al fuero de la Corte Suprema de Justicia. Estábamos hablando de agosto, septiembre de 2020, y en octubre finalmente una jueza le acepta la renuncia, la Corte le acepta su renuncia, dice ya no lo podemos investigar porque no es senador, y pasa a la investigación de la Fiscalía General de la Nación. Fiscalía que en el año 2020 estaba bajo el mando de un hombre muy cercano al Centro Democrático, nunca ha sido el Centro Democrático, pero algunos lo señalan como un hombre cercano, que es el fiscal Francisco Barbosa. Y 2 fiscales piden que este mismo caso se precluya, se cierre en los años 2022 y 2023. Y 2 juezas de la República les niegan esa solicitud. En Colombia la Fiscalía, cuando un caso está avanzado, tiene que pedirle a un juez que le acepte el cierre. O sea, no puede decir, cuando el caso está avanzado, ¿cierto? No puede decir como, ay, bueno, lo cierro y ya no. Tiene que ser ante un juez si ya ha pasado unas etapas procesales, y las juezas les dicen no, porque no hay suficiente evidencia para precluir, y por el contrario hay pruebas de que se podría abrir una investigación. Imagínense, llega una nueva, ¿qué es lo que ha cambiado? Llega una nueva fiscal general. En 2024, en febrero de 2024, llega Luz Adriana Camargo como fiscal general de la Nación. Entonces sale Francisco Barbosa, es otro de los cambios, y llega una nueva fiscal, y esa nueva fiscal, en esa nueva administración es que en abril de 2024 pues se presenta el escrito de acusación. Segundo, estamos en un proceso judicial que venía adelantando la Corte Suprema de Justicia, es decir, la Corte desde el año 2012 venía investigando este caso, en diferentes radicados, a diferentes números de causa, pero venía investigando entonces un caso que lo tienen armando desde hace más de 20 años. Y yo no menciono, ya es una opinión personal, que el gobierno de Gustavo Petro haya influido en eso, porque esa es una de las razones que el expresidente Uribe dice que por eso es que está encarcelado, que porque el gobierno lo está persiguiendo. No hay ninguna evidencia de parte de la defensa de Álvaro Uribe y de él mismo que el gobierno de Gustavo Petro haya tenido que ver en esta condena. Entonces, los 3 factores es un caso judicial de más de 20 años muy bien armado por las instancias judiciales, y dos, que los testigos principales nunca se retractaron. Nunca, desde 2011 hasta hoy, cambiaron su versión. Entonces, eso hizo que también en menos de 5 meses una jueza tomara esta decisión de culpabilidad de Álvaro Uribe. José, ¿existe la posibilidad, una vez ya tenido este fallo, crees que existe la posibilidad de que se impulsen ahora nuevas investigaciones, de que esta condena abra el camino para que se revisen otros casos, o inclusive veíamos un poco que sirvan para fortalecer la lucha por la verdad y la justicia sobre el conflicto armado interno en Colombia? Es posible que esta decisión judicial ayude a determinar nuevas investigaciones, por lo siguiente, porque en su lectura de sentido de fallo, la jueza Sandra Heredia decía una cosa muy importante, decía, yo no me voy a meter
en este proceso a investigar la veracidad de las afirmaciones de Juan Guillermo Monsalve y de Pablo Hernán Sierra, antiguos paramilitares, porque este no es el proceso. O sea, ella decía como que eso será orden de otra materia, o sea, tiene que ser de otro proceso judicial. Entonces, la fiscalía tendría que determinar si con todo lo que escuchó en el juicio tiene pruebas suficientes para abrir una nueva indagación. ¿Por qué? Porque esta vez la gran ventaja del juicio que Cuestión Pública transmitió es que todo se hizo público. Antes, algunos periodistas tenían acceso a los expedientes y publicaban revelaciones, primicias. Hoy se hizo público, entonces hoy pudimos ver estas declaraciones de Juan Guillermo Monsalve y de Pablo Hernán Sierra. Entonces, por ejemplo, ¿qué tendría que hacer un fiscal? Llamarlos a ampliación de declaración sobre ese hecho. Porque ya sobre los intentos de soborno, pues ellos ya han explicado muy bien sus versiones. Entonces sí se podría, y porque dos hechos con los que han ligado a los grupos paramilitares en Antioquia, mientras Álvaro Uribe era gobernador, fueron declarados, tres hechos fueron declarados como crímenes de lesa humanidad por la Corte Suprema de Justicia, que es la masacre del Aro en 1997, de La Granja en 1996 y el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle. Al declararlos de lesa humanidad, pues ustedes lo saben muy bien, no prescribe la causa penal, o sea, no tiene tiempo de finalización. Entonces esos hechos de estas masacres y de este asesinato podrían dar pie, si la fiscalía así lo considera, determinar si Álvaro Uribe como gobernador tiene algún tipo de responsabilidad en esos hechos violentos de los años 90. Eso es lo que algunas organizaciones de derechos humanos en Colombia han solicitado, pero todavía no hay ningún anuncio formal, pero sí varias organizaciones esperan que esta condena ayude a que se abran esos otros procesos judiciales, o a que se abran no, sino a que se tomen más en serio, por lo menos. José, te quiero preguntar por el Poder Judicial en Colombia. Sabemos que, bueno, en tus respuestas se puede leer que hubo contrapuntos, hubo ciertas trabas para avanzar judicialmente. Te quiero preguntar cómo es hoy el Poder Judicial y si el gobierno de Petro, que tenía como una de sus agendas reformar en cierta medida el Poder Judicial, si pudo avanzar en algo, si generó algún cambio en ese sentido y bueno, si ese contexto generó justamente la posibilidad de que se avance en estas investigaciones. Fíjate, muy buena pregunta, porque fíjate que el gobierno, o sea, el gobierno de Gustavo Petro, particularmente con las cortes, que en Colombia son tres: la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, pues no ha sido una relación muy buena. Al contrario, ha habido muchos encontrones. Incluso Gustavo Petro se han posesionado magistrados sin que el presidente haya sido invitado a los eventos de posesión, por ejemplo, que es una práctica común en Colombia. Entonces no ha sido muy buena la relación. Dos, hace una semana, un poco más de 10 días, la Corte Suprema de Justicia sacó un comunicado diciendo que tenían que dejar de haber injerencias o presiones a los fallos de la justicia en relación, muy ligado a que estaban diciendo que este fallo contra Álvaro Uribe era una persecución judicial, perdón, que hacía parte de una persecución judicial. Y entonces ese es el segundo aspecto, que la Corte Suprema ha defendido la autonomía judicial en distintos casos. El gobierno no tiene una buena relación y lo paradójico es que la ley 906, que es la ley, que es el nuevo Código de Procedimiento Penal con el que se investigó a Álvaro Uribe, fue sancionada por él como presidente. Y eso permitió, entre otras cosas, más que la actualidad de esa ley, que es del 2004, si no me equivoco,
que se pudiera dar orden de captura desde una sentencia judicial de primera instancia. La ley anterior, que era la ley 600 del 2000, solo permitía que usted fuera a prisión o a prisión domiciliaria cuando la condena quedara en firme, que en Colombia sería la instancia de la Corte Suprema, ¿cierto? O sea, con una decisión de un juez o de una jueza no podías necesariamente que ir a prisión de una, tenías que esperar a que fuera una segunda instancia, luego que hubiera una casación. Entonces causalmente Álvaro Uribe sancionó una ley que permitió que hoy él estuviera en prisión domiciliaria con un fallo de primera instancia. Y para cerrar, la alta instancia judicial en lo penal, que es la Corte Suprema de Justicia, que tuvo bajo su manto la investigación de Álvaro Uribe, fue la que dejó todo esto listo. O sea, si ustedes se ponen a mirar todo el juicio en la acusación que hizo la Fiscalía, es todo el proceso que hizo la Corte Suprema de Justicia. Entonces, Corte que hoy puede determinar, puede volver a examinar el juicio si el caso vuelve a llegar hasta allá. Y con esto cierro. El gobierno de Gustavo Petro no ha tenido una buena relación con estas cortes como para decir que Gustavo Petro haya determinado de alguna manera una decisión judicial contra Álvaro Uribe desde los jueces de la República. Yo creo que hasta el momento hoy esa afirmación no tiene ningún asidero. José, queríamos preguntarte, tal vez volviendo un poquito para atrás en lo que estábamos hablando, si nos podés contar un poco de cuáles son los vínculos que tiene el poder económico en Colombia con los grupos paramilitares y también para hablar de otro sector de poder, ¿no? Los sectores mediáticos, ¿no? En la construcción de Uribe como víctima de, bueno, un juicio amañado y demás. ¿Cómo nos podrías explicar cuál te parece que es el rol que cumplen estos dos sectores, poder económico y medios, y ese vínculo con el paramilitarismo? Miren, hay un hecho que también pueden revisar en cuestionpublica.com, y es que salió hace menos de 15 días un fallo judicial también en primera instancia condenando a 7 exdirectivos de la multinacional Chiquita Brands por financiar grupos paramilitares en el Urabá antioqueño. Es decir, financiaban a través de unas cooperativas de seguridad privada que existieron en Colombia llamadas Convivir, que al final, según los fallos judiciales, algunas de ellas, varias de ellas, pues eran fachadas de grupos paramilitares. Eso es uno de los hechos judiciales de la ligazón del poder económico con los grupos paramilitares en Colombia, y esa sentencia llegó también hace poco, también se va a ir a segunda instancia, pero fue muy importante porque se demostró judicialmente muchas de las denuncias de las víctimas de los grupos paramilitares en Antioquia, de que empresas multinacionales como Chiquita Brands, pues a través de filiales y directivos de esas filiales pagaron grandes sumas de dinero a las Convivir, que al final dinero que terminaba yendo a grupos paramilitares en el Urabá. Ese es un fallo muy importante. Y dos, frente al tema mediático, yo les voy a citar solamente un ejemplo. En días previos a la audiencia de sentido de fallo, de lectura del sentido de fallo, una revista en Colombia llamada Semana publicó un autodenominado perfil de la jueza Sandra Heredia, que fue la que lo condenó ahora en primera instancia el 28 de julio, donde decía que habían hablado con gente cercana a ella, con excompañeros del colegio, que la recordaban como una persona de izquierda. Como si hubieran preparado el camino para decir, si condena al expresidente Álvaro Uribe es porque esa es su filiación política y no por las pruebas, no por la filiación, no por todo el proceso judicial que ella tuvo en sus manos. Ese es un ejemplo de cómo un sector de los medios de comunicación, y particularmente esa revista, hizo un artículo con un perfilamiento que fue muy cuestionado por muchos colegas en Colombia, diciendo
hombre, no tiene nada que ver, y no citaron a nadie, no fuentes que no querían ser citadas, gente que no quiso dar su nombre, es una cosa que tampoco nadie asumió esos señalamientos contra la jueza Sandra Heredia, y especialmente contra Álvaro Uribe, porque no se transmitió, o sea, no fue parte de la agenda de los medios de comunicación tradicionales el cubrimiento del juicio de Álvaro Uribe. Se hacía como cubrimiento, o sea, con entrevistas, con análisis, con documentos por parte de periodistas independientes y por medios independientes como Cuestión Pública, siendo la primera vez que los colombianos vemos un juicio, y nosotros en Cuestión Pública lo llamamos el juicio de la historia, un expresidente sentado en el banquillo de los acusados. Nunca lo habíamos visto. Lo más cerca que estuvo Colombia fue con Ernesto Samper en 1994, cuando se le pudo haber llevado a juicio por la financiación del narcotráfico a su campaña política. Entonces, por eso era un juicio histórico. Cuestión Pública decidió transmitirlo, hizo un cubrimiento exhaustivo de ese tema, pero fuimos excepción con algunos medios independientes y periodistas a título personal, pero no fue la agenda. Fue agenda ahorita en la condena, pero desde febrero de este año que iniciaron las audiencias de juicio, y desde el año pasado que comenzó la acusación, era un tema que pasaba desapercibido, pero para ventaja de la opinión pública, pues medios como nosotros los transmitimos, entonces todo el mundo podía ver qué decían los testigos, qué no, y digamos que ese rigor en el cubrimiento de medios como Cuestión Pública permitió que, si los medios tradicionales tomaban la decisión editorial de no transmitir, pues la gente no se quedaba en ascuas, iba a buscar a los medios independientes, y esos medios independientes sí llevaron las audiencias a transmisión para que la gente pudiera verlas. José, creo que queda claro el lugar central que tiene el uribismo en la política colombiana, la figura de referencia que es Álvaro Uribe Vélez para la derecha colombiana y latinoamericana, y estamos a tan solo 10 meses de las elecciones en Colombia. Para cerrar esta entrevista te quiero preguntar qué consecuencias políticas pensás que puede tener este fallo y de qué forma puede afectar la reconfiguración de la derecha colombiana. Pues mira, hace poco, el domingo pasado, el diario El Espectador, que es uno de los medios que también hizo varios artículos sobre el caso del juicio, publicó un análisis sobre ese impacto político, y lo cito porque me llamó la atención, en que se han dado reuniones en donde estuvo presente Álvaro Uribe Vélez y líderes del Centro Democrático, que es su partido, del cual es el jefe natural, en donde Álvaro Uribe le prestaba mucha atención a la recuperación de la salud del senador Miguel Uribe Turbay, quien sufrió un atentado ahorita hace algunos meses, y que esperaban esa recuperación para determinar, digamos, definir toda esa línea política de cara a las elecciones del próximo año, porque hoy la derecha está tratando de lograr unir candidaturas frente al gobierno de Gustavo Petro, es decir, para que ese gobierno no logre continuidad a través de alguno de sus alfiles políticos. Y determina, por supuesto, porque Álvaro Uribe sigue siendo el hombre referente de la derecha colombiana, más que Germán Vargas Lleras y otros. Álvaro Uribe sí sigue teniendo un papel predominante, y lo puede catapultar. Es probable que lo pueda catapultar, diciendo de si logre convencer de que esto es parte de una persecución política. O sea, si logran calar en ese discurso, pues la condena en primera instancia, y si el tribunal llegara, por ejemplo, en octubre de 2025, el 16 de octubre de 2025, que es la fecha límite que tienen, a ratificar la decisión de la jueza, pues van a decir, pueden llegar a decir que se consolida la persecución. Y si el tribunal llegara a decir, no, tumbo la decisión de la jueza y lo declaro inocente, van a decir, mire que soy inocente. Es decir, Álvaro Uribe es un político muy hábil, y creo que va a saber catapultar o la ratificación de la condena
o la absolución de su sentencia en cualquiera de las dos decisiones. En ese sentido, Álvaro Uribe es un político hábil y creo que la va a saber influir en beneficio de su partido y de su corriente política en cualquiera de las dos formas. Es decir, este fallo va a ser determinante. Ahora, lo que en ese caso, lo que uno tendría que pensar es cómo va a responder el progresismo y las fuerzas que se consideren de izquierda ante este fallo judicial, porque lo que se piensa es cómo Uribe lo va a aprovechar. La pregunta que no se ha hecho, creo, es, ¿y los sectores del gobierno afín al progresismo qué van a aprovechar? Pues ahí cierro. El senador Iván Cepeda, que es una reconocida presunta víctima, en este caso de Álvaro Uribe, ha dicho que ha estado pensando, ha estado pensando si se lanza como candidato presidencial para el año 2026. Dice que no ha tomado una decisión todavía en firme, que va a revisar temas de salud, sobre todo lo que ha dicho, pero que sí lo ha estado pensando. Entonces allí, imagínense que volveríamos a tener, donde eso se llegue a dar, un 2026 de un enfrentamiento ya político, ya no judicial, sí, entre Iván Cepeda y el que denomine a Álvaro Uribe, porque Álvaro Uribe, si se ratifica la condena, pues una de las decisiones es que no solamente es la prisión, sino que se le inhabilita para ejercer funciones públicas. Entonces Álvaro Uribe no podría ser candidato, pero sin duda sería el hombre que determinaría la campaña política. Si Cepeda se llega a lanzar, los volveríamos a tener enfrentados de cara a las elecciones de 2026. José, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, gracias por esta charla. Obviamente recomendamos entrar en Cuestión Pública, notas muy interesantes para analizar la realidad de Colombia y específicamente para este caso, tal como lo decías, nos sirvió muchísimo para poder entenderlo. Así que muchas gracias. Muchas gracias, colegas, por la invitación. Un abrazo Gracias, grande. José. Bueno, Agus, pasó así un nuevo programa de Horizonte Subglobal, mucha información. Me quedo con algo que tiene que ver con la cuestión mediática, ¿no? De la importancia de los medios independientes, los medios autogestivos, trayendo en este caso este tema, llevándolo a la pantalla, ¿no? Nos contaba José que las principales cadenas de medios no le dieron pantalla al juicio, sino salvo al final, y sin embargo, bueno, ¿no? La importancia para poder hablar un poco de este caso. Y además para poder centrar la atención en lo importante, ¿no? Porque, bueno, obviamente Uribe va a buscar hablar de un juicio politizado, amañado, inclusive ha hablado de lawfare y demás, pero lo que es importante es la denuncia originaria de Cepeda. Ahí hay que volver hacia esos datos porque ahí están los vínculos que podría llegar a tener Uribe con los grupos paramilitares. Entonces es no distraer la atención con estos espejitos de colores y ir sí a lo central y a lo importante que es esa primigenia denuncia que realiza Cepeda. Totalmente. Cómo la pelea por la agenda, cómo lo que se dice y lo que no se dice y cómo se lo dice, tiene centralidad, ¿no? No solo en Colombia, sino en todos lados. Pero pensaba también, adhiero completamente a lo que decís, el rol, que también lo decía José, el rol que tuvieron los medios alternativos. Pero pensaba también, por ejemplo, cómo Uribe nombra su propia política en su gobierno, política de seguridad democrática, ¿no? Que es algo medio de alardear de lo que careces. Por algo le pone ese nombre, ¿no? Qué importante que es que disputemos esas cosas, qué importante que es que de repente marquemos agenda y hablemos realmente, sin ir más lejos, el cinismo que varias veces hoy marcamos de Uribe, de denunciar violación a los derechos humanos. Él, que es quizás uno de los mayores responsables de Colombia, seguro, en cometer crímenes de lesa humanidad, ¿no? Es importante no perder esa disputa. Sí, total, Agus. Bueno, Colombia siempre da mucha tela para cortar, así que vamos a volver a hablar sobre este país. Por lo pronto, hasta acá llegamos. Gracias por estar. No sabemos si vas a estar la semana que viene de este lado, porque del otro lado la producción vas a estar seguro. De esa Seguro, no te salvás. digamos que a Luciana la seguimos haciendo laburar, que está acá cerquita, sí. Pero no, la dupla que lo hace muy bien se va a mantener la semana que viene.
Esperemos que hoy no hayan bajado las visualizaciones. No, un placer estar acá igual, pero no, por supuesto que va a estar Lu como siempre. Bueno, les agradecemos muchísimo por estar del otro lado. No se olviden suscribirse a la comunidad BTV, nos sirve muchísimo para poder seguir haciendo este periodismo, para poder seguir informando sobre estos temas que no se ven en otras pantallas, así que los invitamos a suscribirse, ahí está el QR, y si no, nos encuentran en las redes sociales como Barricada TV. También comenten a esta publicación, díganos qué les gustó, qué no les gustó, qué temas quieren que toquemos, los estamos leyendo. Así que muchísimas gracias, nos vemos seguramente pronto para otro programa de Horizonte Sur Global.